Hola, ¿qué tal mis amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros en nuestra edición de este martes 4 de agosto del 2020. Acompáñenos durante los siguientes minutos para que usted sea bien informado de los últimos acontecimientos en el mundo. Hoy tenemos noticias internacionales, noticias nacionales, noticias locales de algunos municipios y estados de la República Mexicana. Acompáñenos durante los siguientes minutos para que esté usted bien informado. Me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión a todos mis amigos en todos los estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Pongo a su disposición nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Facebook, en otras páginas para que usted se reporte a este espacio de noticias. Las páginas a nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas. Vamos a iniciar nuestro servicio informativo de noticias con el santoral correspondiente a este día. Hoy es martes 4 de agosto del 2020. Han transcurrido ya 237 días, le faltan por transcurrir 149. Estamos en la semana número 32. Vamos al pronóstico del tiempo para Matamoros y la región. El día de hoy, la temperatura en Matamoros en estos momentos 31 grados, una máxima de 33 para este día, la mínima en 24 grados centígrados, la sensación térmica en los 36 grados centígrados. Hoy será en Matamoros un día parcialmente nublado, 10% las probabilidades de lluvia. Soplan vientos del sureste 10 kilómetros por hora. La humedad relativa 71%. La presión atmosférica está en los 1016 milibares. El día de hoy el sol apareció a las 6:58 de la mañana y se oculta a las 8:13 de la noche. Este es el pronóstico del tiempo para Matamoros y toda la región. Ahora veamos el clima en León, Guanajuato. La temperatura en estos momentos 21 grados. Hoy tendremos una temperatura de 28 grados centígrados con mínima de 14. La sensación térmica estará en los 21 grados centígrados. Hoy será un día parcialmente nublado y las posibilidades de lluvia para este día en León, Guanajuato, fluctúan entre un 5 y un 20%. Soplan vientos del este-noreste, 10 kilómetros por hora. La humedad relativa está en los 63%. El sol apareció a las 7 de la mañana con 21 minutos y se oculta a las 8 de la noche con 23 minutos. Esto es lo que prevalecerá el día de hoy en León, Guanajuato. Nos llegan noticias desde el Centro Nacional de Huracanes en Miami. El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre la tormenta tropical Isaías, localizado sobre el sureste de Virginia. Continúa un área pequeña de aguaceros y tronadas asociada a una vaguada de baja presión localizada a 300 millas al sur-suroeste de Bermuda, aunque se espera que se forme un área débil de baja presión durante el próximo día. Aire seco abundante rodeando el sistema probablemente limitará desarrollo significativo. Se pronostica que este sistema se mueva hacia el noroeste alrededor de 10 millas por hora sobre el suroeste del Atlántico hoy, se mantenga sin moverse a varios cientos de millas al sureste de las Bermudas esta noche y luego se arrastre hacia el suroeste el próximo jueves. La probabilidad de formación en 48 horas, un 30%. La probabilidad de formación en 5 días se pronostica en un 30%.
Vamos a otras temperaturas en varios estados de la República. En Tijuana, la temperatura estará en los 26 grados centígrados. En Hermosillo, 43 grados. En Ciudad Juárez, 39. En Chihuahua, 36. En Culiacán, 38. En Los Cabos, 32. En Durango, 29. 28 en Saltillo. 35 en Torreón. En Tepic, 29. En Saltillo, ya le dije, 35 grados. En Tampico, 32. Y en Monterrey, Nuevo León, la temperatura estará en los 33 grados centígrados. Veamos ahora en otras regiones del país qué temperatura van a prevalecer durante el transcurso de este día. En Zacatecas, 23, en Aguascalientes, 28, 28 también en Guadalajara. En Colima, la temperatura estará en los 32 grados centígrados. En San Luis Potosí, 27. En Querétaro, 28. En Morelia, 26. En Chilpancingo, Guerrero, la temperatura estará en los 28 grados. En Tapachula, 22 grados. En la Ciudad de México, la temperatura estará en los 25 grados. En Acapulco, la temperatura 32 grados. Y en Veracruz, la temperatura estará en los 31 grados centígrados. Ahora veamos cómo estarán las temperaturas en el sur de la República Mexicana. En Toluca, 21 grados centígrados. En Cuernavaca, 28. En Puebla, 25. En Oaxaca, 28 grados. En Villahermosa, la temperatura estará en los 33 grados. 32 en Tuxtla Gutiérrez. En Tapachula, 32. En la Blanca Mérida, 34 grados centígrados. En Campeche, 31 grados centígrados. Y en Cancún, la temperatura estará también en los 31 grados centígrados. Esas son las temperaturas para las principales ciudades de nuestra República Mexicana. Y ahora les informaré sobre lo que publica la prensa nacional en su edición de este día. En expansión política, tras el cierre generalizado de planteles y la suspensión de actividades presenciales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo prevé que el COVID-19 tendrá impactos importantes en la continuidad de los estudios de los mexicanos y estima que 1.4 millones de estudiantes no regresarán a clases en el ciclo escolar 2021, consigna en El Universal en uno de los temas de portada. Y El Universal también publica el día de hoy: dejarán la escuela, como ya le dije, 1.4 millones de estudiantes. El COVID-19 tendrá impactos importantes en la continuidad de los estudios de los mexicanos y se estima que 1.4 millones de estudiantes no regresarán a clases en este ciclo 2021. De acuerdo con la estimación de alumnos que no continuarán sus estudios en el nivel superior, se trata de una reducción del 15.55%, mismo porcentaje que se proyecta en la matrícula de jóvenes registrados en educación superior y posgrado, señala el organismo de la Organización de las Naciones Unidas. En otras notas que publica El Universal en su edición de hoy, acusan 9 gobernadores a AMLO de simulación. También El Universal dice: en pandemia, paisanos dan la cara en remesas. Personas con salario más bajos perdieron su empleo durante la pandemia. La guerra no acaba en Guanajuato. Y los Pumas alcanzan el liderato, esto es, en deportes. Mientras tanto, el Excelsior publica: arrancará en televisión el nuevo ciclo escolar. El próximo ciclo escolar
iniciará el 24 de agosto de forma virtual con el apoyo de las 4 televisoras más importantes del país: Grupo Imagen, Televisa, Televisión Azteca y Grupo Multimedios, refiere Excelsior. Así lo informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien aseguró que no existen las condiciones para arrancar las clases de manera presencial. El Excelsior también publica: tiene más tránsito y mayor contagio. Excelsior, UIF, el marro lavó 600 millones de pesos tan solo en 3 años. Sedatú ignoró a propietarios de Santa Lucía. Le dan batalla al fisco, dice Excelsior. Alertan por recorte a vacunación. Mientras tanto, Milenio publica en su edición del día de hoy: se unen televisoras al plan Aprenden en Casa de la Secretaría de Educación Pública. El gobierno federal firmó un acuerdo de concertación con Grupo de Multimedios, Televisa, Televisión Azteca e Imagen para iniciar el ciclo escolar 2021 a distancia, indica Milenio, y a partir del 24 de agosto llevarán clases virtuales a 30 millones de niños y adolescentes a través de 6 canales de televisión abierta. También publica Milenio: lavado del huachicol con ganado fino vinculó a los clanes Yepes y Duarte, dice la unidad fiscal. La bolsa en julio, Bimbo y Gruma al alza, aerolíneas y financieras a la baja. Gran trayectoria de Ramón Pequeño, dice Milenio en su edición de este día. ¿Y qué publica La Jornada? AMLO a distancia, con apoyo de la televisión, el retorno a clases. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se iniciarán las clases con toda formalidad, señala La Jornada. No es un curso de emergencia o transitorio, es comenzar de conformidad con el plan educativo. Se van a tener libros de texto e instrumentos necesarios, dijo el mandatario federal. Y también La Jornada detalla la Secretaría de Educación Pública pasos para la inscripción en nivel básico. La Organización Mundial de la Salud: quizás nunca haya solución contra el COVID. Se publica hoy también en La Jornada. Trump llama patética a su asesora contra el coronavirus. Órale. CONAPO: por el confinamiento habrá 145,000 embarazos durante este periodo. ¿Y qué publica el día de hoy en sus páginas Reforma? Privilegia Pemex compras a modo. La adquisición de bienes y servicios por invitación restringida de proveedores a Pemex se multiplicó por 51 veces con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Destaca Reforma: ahora 4 de cada 10 pesos gastados se realizó por esa vía, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Reforma también publica: gozan hoy petroleros de viejos apoyos. Conceden en 2019 asignaciones directas por 31,000 millones de pesos. Acapara Dos Bocas el presupuesto. Hoy se inicia el tormento judicial. Abren oficinas judiciales en la Ciudad de México. Rechazan clases presenciales. Una encuesta que publica Reforma en sus páginas el día de hoy y que es muy importante que usted las vea. Otorgan contrato express por 36 millones de pesos para programa, dice también Reforma. Vamos a ver qué informa el Financiero.
prevén rebote del Producto Interno Bruto a 7.6% en el tercer bimestre. La economía mexicana inició su recuperación en el tercer trimestre y los analistas esperan que presente un rebote. Esto dice El Financiero en su edición de este día. Ante el desplome histórico del trimestre previo, la reapertura gradual de las actividades productivas y por el impulso de la economía estadounidense. También El Financiero dice regreso a clases virtual transmitirán las televisoras, dice El Financiero. Esto es lo que publica la prensa nacional en su edición de este día. ¿Quiere usted estar más informado? Lea ampliamente estas y otras noticias que se publican, repito, el día de hoy. Son los encabezados de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Está usted bien enterado y está usted en Noticias desde el Centro. Vamos a otras noticias. La detención de un médico que atendía COVID-19 causa el enojo de su gremio. La Fiscalía de Chiapas detuvo a un médico denunciado por haber solicitado a la familia de un enfermo de COVID-19 equipo para atender el caso. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informa sobre la detención de un médico que atendía pacientes con COVID-19, a quien se acusa de incurrir en abuso de autoridad. Por este hecho, los colegios de médicos de México enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que acusaron hostigamiento y criminalización hacia los médicos en un contexto en el que, señalaron, se evidencia un sistema de salud deficiente. En un comunicado, la Fiscalía de Chiapas informa que se cumplimentó una orden de arresto este fin de semana en contra de Gerardo Vicente N., un médico del área COVID del Hospital de Especialidades Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTECH. Al médico se le acusa de posible abuso de autoridad luego de que un familiar de un hombre con COVID-19 denunciara que le solicitó equipo e insumos para la atención del paciente. La Fiscalía señala que, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, el hospital cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes de esta terrible enfermedad. Por estos hechos, Gerardo Vicente fue puesto a disposición del Ministerio Público y se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva. Hasta este momento se desconoce cuál es la situación legal del médico. ¿Qué reclaman los médicos? En su carta publicada en redes sociales, 15 colegios y asociaciones de médicos expresaron la solidaridad con Gerardo Vicente y exigieron a las autoridades dejarlo en libertad. Los firmantes acusan que la detención del médico fue abusiva, violenta e ilegal, pues argumentaron que se le criminalizó sin antes investigar a fondo los actos denunciados. No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano por un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo con que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas propias de un sistema de salud crónicamente deficiente, exponen. Las asociaciones mencionaron que cuando el médico solicitó los insumos a la familia fue porque el hospital no contaba en ese preciso momento con el medicamento y el equipo indispensable para atender a pacientes en estado crítico. No lo hace incurrir en ningún delito, puesto que el salvar una vida es parte de la esencia del médico. Los médicos no somos responsables de las innumerables carencias del sistema público de salud que se encuentra en una evidente crisis. Asimismo, refirieron que los médicos enfrentan
la pandemia en un contexto de discriminación, riesgo a su salud y sin equipo de protección, pero también sin escatimar esfuerzo alguno. Dicen los médicos que presentaron su queja ante el presidente López Obrador, apoyando a este médico que está siendo acusado por las autoridades. Siguiendo con el mismo tema, médico detenido en Chiapas seguirá su proceso en su domicilio. El médico que atendía pacientes con COVID-19 y quien fue detenido el pasado 18 de julio en Chiapas por el delito de abuso de autoridad deberá cumplir arresto domiciliario debido a complicaciones de salud. En una audiencia celebrada el lunes, el juez de control Carlos Inocencio Morales Urbina determinó que el médico Gerardo Vicente Grajales podrá continuar su proceso penal en su propio domicilio. Desde el pasado viernes, Vicente Grajales se encuentra internado por una crisis de hipertensión. En cuanto sea dado de alta, deberá cumplir con el arresto domiciliario luego de ser vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad. El abogado del médico dice que desde la audiencia de vinculación a proceso se le informó al juez sobre el padecimiento de su cliente, pero que éste hizo caso omiso. La nueva determinación del juez respecto a la medida cautelar es gracias a que María Fernanda Ochoa, esposa del imputado, confirmó con documentos los padecimientos de su marido. El médico es acusado por Karen Alejandra Ramírez, hija de Miguel Arturo Ramírez, ex dirigente del partido Mover a Chiapas, y quien falleció en julio por COVID-19, de haberle solicitado equipo y medicamento para atender al paciente, aun cuando, según la Fiscalía de Chiapas, el hospital en el que trabajaba cuenta con los insumos necesarios. Grajales era el jefe de urgencias del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores en Tuxtla Gutiérrez, estando al frente del área COVID-19. La detención del médico ha causado la indignación entre el gremio, que señala que su compañero está siendo criminalizado por las carencias del sistema de salud ante la pandemia. El pasado viernes, como ya informé, personal médico se movilizó en Chiapas y la Ciudad de México para exigir la inmediata liberación de Vicente Grajales, acusado también influyentismo en el caso. La familia del médico también ha solicitado en su defensa, resaltando que, contrario a lo que se le acusa, él ha salvado vidas arriesgando su propia vida. Mi esposo no es político, es un médico al que le apasiona su trabajo. Se sentía feliz al ver salir adelante a sus pacientes que padecían COVID-19. Estaba orgulloso porque su hospital era el que había tenido mejores resultados frente a la pandemia en el estado de Chiapas, dijo Fernanda Ochoa en entrevista con los reporteros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya investiga el caso y exhortó a las autoridades involucradas que ejerzan el debido proceso y en estricto apego a los derechos del imputado. Y por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, dio detalles sobre el operativo con el cual se logró la detención de José Antonio, alias El Marro, presunto líder criminal del cártel de Santa Rosa de Lima. De acuerdo a la información revelada por Sandoval González en la conferencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la detención del Marro se logró en 15 minutos y no dormía 2 noches en el mismo lugar. El señor secretario explicó que la operación para su captura inició desde hace tiempo, pero fue la semana pasada, con información generada por inteligencia militar. Se obtuvieron indicios de 4 casas en las cuales se podría encontrar José Antonio I. Los 4 inmuebles, a los que denominaron Las Galleras, La Casa Gris,
La Lata y Las Bardas. Se pusieron en vigilancia durante 72 horas, detalló. El 1 de agosto a las 14 horas se dijo el domicilio dominado Las Galleras. Llegó una camioneta negra con alimentos, tomando la información de que el marro no dormía 2 noches en el mismo lugar. También la presencia de la camioneta negra, el arribo al domicilio de alimentos, pues nos confirmaba el indicio que teníamos, y con esta confirmación se inicia la gestión de la obtención de las órdenes de cateo en los 4 domicilios. Ya se tenían las órdenes de aprehensión, pero teníamos las órdenes de cateo, pero no teníamos las órdenes de cateo, dijo el general secretario de la Defensa. Sandoval González explicó que ya contaban con las órdenes de aprehensión, pero no las de cateo, por lo cual, para garantizar el debido proceso, dijo, se solicitó a la Fiscalía del Estado de Guanajuato que se otorgaran. Fue en ese momento cuando se integró dicha autoridad al operativo de captura de El Marro, encabezado por la Sedena. En el operativo, con el que se detuvo a presunto líder huachicolero, participaron por parte del Ejército Mexicano 120 elementos de las Fuerzas Especiales, 120 elementos de la 20ª Región Militar, 20 elementos del Grupo de Respuesta a Emergencias, así como 2 helicópteros Cougar con tripulaciones completas. Acompañaron a la Sedena 4 células de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. A las 3 horas del domingo pasado, 2 de agosto, inicia el operativo con apoyo de la Fiscalía de Guanajuato hacia objetivos en Franco Tavera, San Antonio de los Morales y Torrecillas, municipio de Juventino Rosas. A las 3:25 de la mañana arribó al área para iniciar cateos en Las Galleras, Casa Gris, La Lata y Las Bardas. A las 3:30 inician los cateos simultáneos en las 4 casas. En la Casa Gris se localizó a 3 mujeres, Karina N., Angélica N., detenida, presunta operadora del Marro, y Dora N. A las 3:35 se inicia cateo del inmueble La Gallera, donde se detuvo al indicio de una camioneta sub negra y abastecimiento de alimentos. A las 3:45 de la mañana se llevó a cabo la detención de José Antonio N. y 5 más. Se rescata una presunta secuestrada, poca resistencia de un delincuente herido, dicen las noticias relacionadas con la detención de El Marro aquí en el estado de Guanajuato. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a más noticias de esta edición Noticias desde el Centro. En protestas, los policías de la Ciudad de México deberán portar identificación visible. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vigilen manifestaciones deberán llevar un número de identificación visible para poder observar y evaluar su desempeño, con ello evitar abusos policíacos. Durante las manifestaciones, los policías de la Ciudad de México deberán portar su número de identificación en cascos, chalecos y escudos para facilitar la identificación y evaluar la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, informó también que cuando se identifique a una persona que porte un objeto que pueda ser usado como arma, los uniformados la encauzarán fuera del contingente e intentarán persuadirla para que lo entregue. A efecto simple y llanamente de no generar un daño, sino de prevenir que el resto de los participantes en el ejercicio de sus derechos puedan verse dañados, dijo el funcionario ayer lunes en una videoconferencia de prensa. El documento Acuerdo con la actuación policial en la prevención de violencias durante la atención a manifestantes y reuniones fue elaborado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana
junto a la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Su creación fue anunciada en junio por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, luego de que una adolescente fuera pateada en el rostro por policías de la Secretaría durante las protestas en la capital por los asesinatos de George Floyd en Estados Unidos y del joven Giovanni López en el estado de Jalisco. La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México destacó que el protocolo establece cero tolerancia a la brutalidad policial e impulsa la rendición de cuentas sobre la actuación de los agentes, además del derecho de los policías al acceso a programas de atención médica, psicológica y jurídica. Se establece que el personal policial no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden inconstitucional y notoriamente violatoria de derechos humanos, de ser ampliamente difundido entre el personal de seguridad ciudadana, señaló la representante de los derechos humanos. Tras la desaparición del cuerpo de granaderos, una medida anunciada al inicio de la actual administración, no se planea designar a un equipo especial para la atención de manifestaciones, sino capacitar a los elementos de la Secretaría de Seguridad, aclaró Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. No se contempla la creación de un cuerpo especializado. Cuando uno habla de capacitación y especialización, es llegar a un nivel de conocimiento técnico y operativo que es suficiente para poder atender lo que marca este acuerdo y los protocolos en la materia, indicó. Y por otra parte, se burla editor de Guardián por comentarios de Andrés Manuel López Obrador. El editor del diario británico se burló de los comentarios del presidente de México cuando dijo que solo usaría cubrebocas cuando se acabe la corrupción. Tras las declaraciones del presidente López Obrador, donde aseguró que solo usará cubrebocas cuando se acabe la corrupción en el país, el editor del diario internacional The Guardian se burló diciendo que solo pasará cuando los cerdos vuelen. Dice el editor del diario internacional The Guardian, que eso solo pasará cuando los cerdos vuelen. Martin Hodgson, editor del medio británico, compartió la noticia haciendo el comentario en torno de burla y recordando a los mandatarios que se han negado a usar el cubrebocas. En la nota que se publica en la edición de hoy de The Guardian, señala que otros homólogos populistas como Jair Bolsonaro y Donald Trump se han mostrado escépticos sobre los cubrebocas desde el inicio de la pandemia por el coronavirus. El texto señala también que ninguno de ellos ha alentado el uso de cubrebocas en público y detalló que Andrés Manuel solo lo hizo cuando se le obligó cuando tomó un vuelo comercial hacia los Estados Unidos. Durante la conferencia matutina del viernes, al ser cuestionado sobre la amenaza de una orden judicial para que use el cubrebocas por parte de la oposición, el mandatario federal fue cuando señaló: hagamos un trato, así que apurémonos y terminemos con la corrupción para que me ponga una máscara y ya no hable. Sin embargo, el mismo medio señala que la corrupción está arraigada en la política, los negocios y en la vida cotidiana de México. Pero así como la corrupción, también fueron cuestionados otros aspectos referente a la pandemia. The Guardian señala que el mismo funcionario de salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, quien está al frente de la lucha en la crisis sanitaria, ha ofrecido respuestas complicadas a preguntas aparentemente simples sobre la eficacia del uso de recubrimientos faciales. Al igual que en Brasil y en Estados Unidos, señala usar un cubrebocas
ha asumido connotaciones culturales y políticas en México, donde las opiniones sobre AMLO están profundamente paralizadas. Y por otra parte, ¿quién me traicionó?, gritaba el marro con los ojos desorbitados. Tras su captura, José Antonio Yepes Ortiz reconoció en su primer interrogatorio: todo tiene un principio y un fin. Se dice que el capo ya dormía hasta vestido. ¿Quién me traicionó?, gritó José Antonio Yepes Ortiz, el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, al ser detenido en una finca del municipio de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato. Posteriormente, en lo que se refiere a su primer interrogatorio a la pregunta ¿cómo te dicen?, su respuesta fue marro. Así respondió a su primer interrogatorio, con el que confirmó su identidad en un video de poco más de 20 segundos de duración. El capo es cuestionado sobre su nombre completo, fecha de nacimiento y nombres de sus padres. Ya ante agentes estatales y de la Sedena reconoció: todo tiene un principio y un fin. El mío ya llegó. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón en su columna del periódico El Universal. De acuerdo con de Mauleón, las autoridades habían detectado presencia notoria de halcones, gente sospechosa colocada en lugares estratégicos y sobre todo cero incidencia delictiva. La ubicación de una camioneta que 3 semanas antes había tomado parte en el secuestro de una comerciante oriunda de Apaseo el Grande fortaleció la sospecha de que José Antonio Yepes, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, pudiera encontrarse en ese lugar. La información más reciente revelada que desde marzo pasado, fecha en que se desató un fallido operativo de captura en su contra, el marro había salido de su zona de protección en Celaya, Santa Rosa y San Antonio de los Morales, y andaba brincando por comunidades rurales de Juventino Rosas, como Monfort y Villagrán, dicen las noticias. El 3 de marzo del 2019, el gobernador de Guanajuato anunció el operativo Golpe de Timón. La estrategia prometía la pronta captura de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, y acabar con el robo de combustible en la entidad. Se publica el día de hoy. Está usted escuchando Noticias desde el Centro. Vamos a las noticias que se generan en Matamoros, Tamaulipas. Luego de las lluvias que dejó el huracán Hanna, la proliferación de zancudos se disparó en los diferentes sectores. Sin embargo, la Secretaría de Salud asegura que no forma parte de los insectos transmisores de dengue. Con 5 casos confirmados de esta enfermedad y 200 probables, en la tercera jurisdicción sanitaria no hay temor porque vaya a aumentar los casos, considerando que los moscos que en estos momentos son molestos para la comunidad no se han creado en agua limpia y como consecuencia no son de riesgo. El coordinador de medicina preventiva de la tercera jurisdicción sanitaria, Monserrato García Viveros, señaló que este zancudo que se está viendo en las diferentes colonias de la ciudad de Matamoros se le denomina Culex, que no son los transmisores de dengue, pero sí resultan muy molestos para la comunidad en general, dijo el encargado de sanidad en Matamoros. Y por otra parte, realizan planteles censo tecnológico también en Matamoros, luego de que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la fecha para el regreso a clases del 24 de este mes. En algunas instituciones educativas en Matamoros iniciarán consensos en cada uno de los hogares de los estudiantes para verificar las herramientas con las que cuenta cada uno de los alumnos. Tal es el caso de la Escuela Secundaria número 2, Adolfo López Mateos, donde el personal docente de esta institución educativa llamará a los padres de familia a que den la información correspondiente.
la información de qué familia que atienden la llamada y proporcionen los datos que les serán solicitados. Recordó que el personal docente que se estará comunicando con los padres de familia solo tienen la tarea de preguntar lo referente al censo tecnológico. Las preguntas que se están efectuando es a través de los teléfonos 832-107-3844 y el 86-82-28-27-15. Se los repito con mucho gusto. 832-07-3844 y 868-228-2715. 68 82 28 27 15. De esta manera, repito, algunas instituciones educativas iniciaron a prepararse para esta nueva modalidad de estudios de manera virtual hasta que el semáforo epidemiológico marque verde y puedan regresar a clases los alumnos. Y por otra parte, cumpliendo con uno de los compromisos asumidos con las familias de la zona del puerto del Matamoros, el alcalde Mario Alberto López Hernández anunció ayer lunes el inicio de los trabajos de introducción de la red de electrificación en el poblado La Capilla, obra en la que se aplicará una inversión superior a los 7 millones de pesos. Este es un compromiso que asumimos con las familias del citado poblado y hoy lo estamos cumpliendo como ya lo hicimos con los habitantes de Isla Mano de León, afirmó el presidente municipal al hacer referencia a que por décadas los habitantes habían esperado la anhelada obra. López Hernández indicó que su gobierno está orientado a trabajar para que los que menos tienen, y en ese sentido se han estado cumpliendo compromisos a realizar obras en aquellas zonas de mayor marginación. Ya cumplimos con los habitantes del poblado Isla Mano de León, fundado hace más de 30 años, y sus habitantes por 20 años habían solicitado el servicio de electrificación. Esto ya es una realidad, agregó el presidente municipal de Matamoros. Estamos respondiendo con hechos al compromiso que asumimos con las familias del poblado La Capilla, quienes también podrán disfrutar de los beneficios que representa la introducción de la energía eléctrica. El presidente municipal informó que este lunes a temprana hora iniciaron los trabajos para la introducción de la red de electrificación desde la carretera que conduce al puerto y hasta el acceso límite sur, con una distancia de 5.135 metros lineales. Los trabajos a desarrollar consisten en la colocación de 95 postes de madera de 12 metros con estructuras, instalación de 19 transformadores y de 10 kilovoltios amperios, 10 de 15 kVA y 9 de 25 kVA. También se colocarán 5.13 kilómetros de cableado que permitirán a las familias contar con electricidad en sus domicilios y además se aprovecharán los trabajos para iluminar el acceso del poblado. En esta obra se aplica una inversión de 7.241.042 pesos y los trabajos serán concluidos en los próximos 3 meses, dice el alcalde de la ciudad de Matamoros. Está usted en Noticias desde el Centro. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en nuestra edición de Noticias desde el Centro. Yo los espero en la próxima edición, el día de mañana a la misma hora y por este mismo canal. Gracias por habernos acompañado. La recomendación de siempre, no salgan de casa sin ponerse cubrebocas y también utilizar la sana distancia, lavarse las manos con agua y con jabón la mayor parte de las veces del día. Se protegen ustedes y sobre todo protegen a sus familias. Espero sus comentarios
a nuestras páginas que tenemos a su disposición y que las preguntas que nos hagan tengan la plena seguridad que les vamos a dar respuesta. Gracias por habernos acompañado. Les invito para nuestra edición del día de mañana. Gracias. Hasta luego.